Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Pueden sentarse, por favor. El día de hoy continuamos estudiando los primeros 17 versículos del Evangelio de Mateo, que corresponden a la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La semana pasada pudimos ver que en los evangelios encontramos testimonios fieles y dignos de confianza de la vida, las enseñanzas, las obras y la muerte del Señor Jesucristo. Y particularmente vimos que uno de los propósitos del Evangelio de Mateo es ganar a los judíos al mostrarles que Jesús era el Mesías y Rey esperado por largo tiempo. Mateo les está mostrando a sus hermanos los judíos que en Jesús se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías, el Cristo, con el propósito de que ellos creyeran, pusieran su confianza en Él y le siguieran. De la misma manera que había hecho Mateo, levantarse del banco de los tributos e inmediatamente seguirle. Recordemos que la palabra Cristo no es el apellido de Jesús, sino que significa el Mesías, esto es, el ungido. Así entonces, Mateo inicia su evangelio sin muchos rodeos y desde el primer versículo dice que su libro va a tratar sobre Jesús el Cristo. Mateo, si te das cuenta, nos espera hasta el final del libro para declarar esta verdad a los judíos, y no solamente a los judíos, sino a todos aquellos que también hemos recibido el Evangelio. Lo primero que nos da Mateo es la genealogía del Mesías. Una vez más en la Biblia nos encontramos con uno de esos pasajes que mencionan nombres, nombres y más nombres. Aunque para la mayoría ya no debería ser esto, debería ser algo extraño, porque hemos pasado por otras genealogías en las breves meditaciones, por ejemplo, de Génesis, de Éxodo y de Números, y hemos podido ver, nos hemos percatado que en verdad son muy importantes.
Recordemos que las genealogías de la Biblia son las palabras también inspiradas de Dios, como lo dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que espero en la gracia de Dios que seamos edificados y fortalecidos en la fe, al comprender, hago un énfasis, el fundamento del Evangelio que encontramos en la genealogía del Señor Jesucristo. Para algunos podría no ser nada relevante cuando vemos nombres y más nombres, cuando hablamos acerca de una genealogía. Pero creo que en el caso de muchos nos interesa conocer quizás algo sobre nuestros propios antepasados, como por ejemplo sus nombres, su origen, sus historias, entre otras cosas. En mi caso, fue interesante indagar un poco sobre mi apellido y también para poder ver cuáles fueron las razones por las cuales mis abuelos habían venido a México. Lamentablemente, cuando intentamos conocer un poco más sobre nuestra familia, no llegamos a conocer más allá de nuestros bisabuelos o quizás nuestros tatarabuelos. Y particularmente hablando de ese detalle familiar, es cierto, se llegó solamente hasta el tatarabuelo, que había sido beduino, y todo implica que fue en el desierto de Siria, de donde era mi abuelo. Probablemente entonces muy pocos puedan saber el nombre del padre de su tatarabuelo. Pero para los judíos antiguamente era muy importante llevar un registro cuidadoso de sus antepasados. Al conocer su genealogía, los judíos podían rastrear su linaje y sus familias. Podían saber ellos entonces de qué tribu eran y entonces podrían sentirse orgullosos de decir que ellos eran hijos verdaderamente de Abraham. Y no solamente hijos de Abraham, sino también que eran miembros del pueblo escogido de Dios en el antiguo pacto. Además, la asignación de las tierras en Israel estaba en función a las tribus y a las familias. Después de que los israelitas salen de Egipto, recordemos que atraviesan el desierto, finalmente conquistan la tierra de Canaán, la tierra prometida, bajo el liderazgo militar de Josué. Una vez que ellos toman posesión de esas tierras, se hace la repartición entonces de los territorios por tribu, por familia y por nombre, excepto lo que fue la tribu de Leví, a la cual se le asignaron ciudades específicas, ciudades especiales. Y esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 26. Y lo veremos más ampliamente cuando tengamos nuestra breve meditación de este libro. Ahora, debido a que Dios mismo había establecido la ley con respecto a los territorios, si alguno quería transferir su propiedad, esta debería de quedar en manos de alguien de la misma tribu y de la misma familia, para lo cual entonces vemos que sí era necesario conocer exactamente cuál era su linaje. Cuando pensamos en esto, recordamos en el caso de Ruth, aquella mujer moabita, pero particularmente hablando en el capítulo 4, versículo 1 al 10, se habla con respecto a esto. La transferencia de la tierra o de las tierras de algún familiar. Cuando Booz iba a redimir a Ruth, no solo iba a redimir a Ruth, sino también iba a redimir las tierras de Eliaquim. ¿Eliaquim? De Elimelec, que era padre de Malón, y Malón era el que fue esposo de Ruth. Ahora, para redimir las tierras de Elimelec era necesario confirmar que Booz fuera efectivamente de esas tierras y de esas familias de Belén, de Judea. Y de hecho así fue y se llevó a cabo la remisión de ambos, de Ruth y de las tierras.
Ahora, si avanzamos en la historia del pueblo de Israel, también recordamos que después de que los judíos regresan a Jerusalén de su cautiverio de Babilonia, podemos ver que había unos hijos de sacerdotes que intentaron llevar a cabo el servicio sacerdotal, pero se los impidieron. ¿Por qué se los impidieron? Dice la Escritura, porque sus nombres no fueron hallados en los registros. Dice el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 y 62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Era muy probable que sí eran hijos de sacerdotes, pero tan solo por no estar en el registro no pudieron servir en él. Incluso cientos de años después, bajo el dominio del Imperio Romano, recordamos el censo de los israelitas en Palestina. Se realizó este censo conforme a las tribus. De hecho, esta fue la causa o la razón por la cual se le pidió o se le exigió tanto a José como a María que fueran a Belén para que allá fueran censados, porque ellos formaban parte o eran de la casa de David. El apóstol Pablo también habla de su linaje cuando le recuerda a los romanos que él es del pueblo de Israel, en Romanos 11:1, donde él dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, del linaje y de la tribu de Benjamín. Todo esto es para que nosotros podamos ver la importancia que tenía para los judíos demostrar que una persona formaba parte de un pueblo o de una tribu, o que alguien también podemos ver que quisiera formar parte del sacerdocio. Era importante, como lo hemos dicho, que apareciera en los registros. Repito, era muy importante para entender cuál era la asignación de los territorios y en la transferencia también reconocer que eran personas de la misma tribu y familia. Era importante para aquellos que iban a ejercer el sacerdocio. Y es real. Pero entonces, si estos aspectos eran fundamentales para el pueblo de Israel, cuanto más importante entonces era la genealogía para poder identificar al Mesías y Rey de Israel. La genealogía era una prueba contundente que demostraba que Jesús era el Mesías y el Salvador. Ahora, fíjate, si tú aplicas este principio tan sencillo, podemos entender cómo, si un judío intentaba descalificar al Señor Jesucristo, podía hacerlo por medio de demostrar o intentar demostrar que Él no era del linaje de David. Y con esto simplemente quedaba descalificado. Pero esto era imposible, no lo podían hacer. Mientras unos judíos decían, Jesús es el Cristo, otros por su ignorancia o quizás por su falta de comprensión a las Escrituras, por esa dureza de corazón, se negaban a reconocerlo como el Cristo. Uno de esos textos que nos permiten entender estas reacciones lo encontramos en el capítulo 7 de Juan, versículo 42. Juan 7:42 dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Judíos que estaban cuestionando si Jesús era o no el Mesías, ni siquiera tenían idea que efectivamente venía del linaje de David. Ni siquiera tenían idea que verdaderamente Él venía de la aldea o de el pueblo de Belén. Por eso digo que por ignorancia unos no lo podían entender. Obviamente decíamos, lo que iba a intentar una y otra vez Mateo a esos judíos era mostrarles que efectivamente por la genealogía Jesús es del linaje de David, del linaje de Abraham, y por lo tanto Jesús es el Cristo. Ahora bien, un punto adicional con respecto a esto, con respecto a las genealogías.
Después de la destrucción en el año 70 del templo de Salomón por manos del ejército del que sería emperador romano Tito, ya no se cuentan con registros que puedan ayudar a rastrear la descendencia o la ascendencia de cualquier judío vivo el día de hoy. Ya no hay registro. Todos los registros en la providencia de Dios fueron totalmente destruidos en ese contexto. Y entonces esto nos debe de llevar a preguntarnos lo siguiente: si fueron destruidos entonces todos esos registros de los israelitas en aquella época, ¿cómo entonces los judíos pueden decir que están esperando la venida del Mesías? ¿Te das cuenta? Aquí la implicación es lo siguiente: es imposible, porque ahora no pueden de forma ascendente llegar hasta el linaje de David y probar que verdaderamente quien ellos dijeran es el Mesías. ¿Te das cuenta? Es interesante poder entenderlo. Por eso creo que tiene mucho sentido que el Señor haya permitido que desaparecieran esos registros y evitar toda confusión. Pero hay algo más que nos puede servir a entender esto. A la luz de lo que son las advertencias que el Señor da en Mateo 24, que quizás recordarás algunas de ellas diciendo que se levantarán falsos cristos. Y lo dice una, lo dice otra y lo dice otra vez. En 3 ocasiones: se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán. Date cuenta, a la luz de lo que estamos hablando, nadie primeramente que no venga de los hebreos puede decirse Cristo. Y mucho menos podría mostrar que es de la descendencia de David o de Abraham. Con todo esto en mente, pasemos a considerar la genealogía del Señor Jesucristo. Es importante aclarar que no vamos a pasar o hablar a detalle la vida de todos y cada uno de las personas que aquí se mencionan. Y esto porque el objetivo de Mateo fundamental o de los principales es mostrar a todos ellos, a todos los que él menciona, como los que señalan hacia el linaje real de Cristo. Por lo que solo vamos a hablar algunos aspectos gloriosos de la gracia del Evangelio que podemos ver reflejados en esta genealogía. En primer lugar, esta genealogía nos muestra a Cristo como el Mesías que viene a restaurar y a traer un nuevo comienzo al mundo. Punto importante y fundamental que trata de explicar Mateo. Y observa el primer versículo. El primer versículo del Evangelio comienza diciendo libro de la genealogía. Aquí la palabra genealogía también puede ser la palabra griega Génesis. Génesis, que también puede ser traducida como principio, comienzo u origen. Entonces, utilizando estas palabras, nosotros podríamos decir lo siguiente. De acuerdo al versículo 1, se podría leer de la siguiente manera: libro del Génesis del Señor Jesucristo, o libro del origen del Señor Jesús. Inmediatamente esto nos recuerda algo. Nos recuerda Génesis capítulo 5, donde se da una lista también de los descendientes de Adán. Esta lista empieza de manera similar a la que da Mateo. En ese libro, en ese capítulo 5, versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. De manera muy similar como lo hace Mateo en este capítulo, pero con la lista de los antepasados del Señor Jesucristo. Y esto nos enseña entonces que Cristo vino como un nuevo Adán, como uno que vino a traer un nuevo comienzo a este mundo. Adán, recuerdas que en Génesis, Adán no obedeció el mandamiento que el Señor le había dado de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con esa desobediencia fue que entró el pecado y la muerte a este mundo.
Pero vemos que también el Señor había dado una promesa en Génesis 3, versículo 15. El Señor hizo esta promesa donde se derrotaría a Satanás por medio de los descendientes de la mujer. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso es precisamente lo que vino a cumplir el Señor Jesucristo. Él vino a deshacer las obras que había hecho Adán, es decir, esa desobediencia la vino a deshacer, porque Él vino a andar en obediencia perfecta delante de Dios. Y todo esto lo hizo para la redención de los pecadores y la redención de este mundo caído. Jesús vino a deshacer lo que Adán hizo y Jesús vino a hacer lo que Adán no hizo: cumplir perfectamente la ley, obedecer de manera perfecta a Dios. Segundo lugar, esta genealogía nos muestra que Jesús es el rey del linaje de David. Jesús es el rey del linaje de David. Además de que Jesús vino como un nuevo Adán, como lo hemos comentado ahora, también el primer versículo nos quiere enfatizar que Jesús es el único que puede tomarse el título de Rey de los judíos. Solamente Jesús, por cuanto Él es hijo de David, hijo del rey David. El Mesías y rey no podía venir de cualquier tribu o de familia. Era necesario que viniera de la tribu, era necesario que viniera de la descendencia de David. Y hay algo interesante que podemos observar aquí en la genealogía con respecto a esto. Te das cuenta que es a pesar de que a partir de David encontramos una lista de reyes, solamente en el caso de él se le nombra como el rey David. Y este era con tal intención, ver que específicamente el rey, el Señor Jesús, vendría del linaje del rey, específicamente hablando David. Y esto era conforme a la promesa que también pudimos hablar la semana pasada, que el Señor le había dado a él en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 y 13, donde vimos que el Señor le había prometido que uno de sus descendientes se sentaría en su trono eternamente. Entonces, conclusiones, genealógicamente hablando, Jesús es el único calificado para poder ocupar el trono de David. Y si esto es real, entonces Cristo es la esperanza del pueblo judío. Pero no solamente es la esperanza del pueblo judío, sino Cristo es la esperanza de toda la humanidad. Y esto es lo que nos debe de llevar a exclamar, por un lado, con gratitud a Dios y también recordando las palabras de Pablo cuando dice a los romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Es impresionante entender la forma en que el Señor ha orquestado el cumplimiento del Rey y este Mesías. Ahora decíamos, por medio de David viene la bendición para los judíos. Además de ser del linaje de David, veíamos en el versículo 1 que viene del linaje de Abraham. Jesús también viene de Abraham y decíamos, no solamente esto es para que sea la bendición para el pueblo judío, sino también para que se cumpliera la promesa hecha a Abraham en Génesis 18, donde el Señor le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque más adelante, cuando estemos viendo algunos aspectos de la genealogía que estamos estudiando el día de hoy, vamos a ver que algunos nombres que mencionaremos pertenecen a personas que no son judías, es decir, personas que son gentiles, pero que alcanzaron la gracia y la bendición de Dios. Por eso es importante traerlo ahora a nuestra mente. Así que Mateo nos presenta una genealogía descendiente desde Abraham, pasando por David,
y termina con José, el padre del Señor Jesucristo. Es interesante ver también aquí otro aspecto. Mateo tiene mucho cuidado en la manera en que se refiere a José, en esa relación entre el Señor Jesús y José, ya que él busca evitar que se pueda pensar que José es el padre físico del Señor Jesucristo. Observa cómo lo dice el versículo 16. Y Jacob engendró a José, no dice padre, dice marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Él no era el padre físico, sino era, podríamos decirlo en nuestros términos contemporáneos, era un padre legal, era alguien que había adoptado al Señor Jesús, y ahora el Señor Jesús contaba absolutamente con todos los derechos de un hijo. Dentro de ellos, obviamente, que como hijo de José formaba parte de esa genealogía ascendente hacia el linaje de David. Esta situación de José era muy conocida en su pueblo, en Belén de Judea. Algunos de hecho recordarán que en el contexto donde ya cuando regresa de haber hecho varios milagros y regresa a su lugar natal, a Belén, después de haber estado en la sinagoga con aquellos doctores de la ley, dice Lucas 4:22 que todos daban buen testimonio de él. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero preguntaban diciendo, ¿no es este el hijo de José? En algunos otros textos encontramos que decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Ahora, estos eran a los que reconocían de alguna manera esta condición legal que tenía el Señor Jesús para con José, su padre. Pero había otros que no lo reconocían. A otros judíos que querían descalificarlo, le calumniaban diciéndole, nosotros no somos hijos de fornicación. Y obviamente la implicación es porque ellos sabían que efectivamente José no era su padre físico. Nosotros tenemos un padre, decían ellos, que es Dios, calumniando al Señor, haciéndolo para desprestigiarlo. Ahora bien, esto, hermanos, nos permite ver la unidad de la palabra de Dios, cómo desde el Antiguo Testamento todo apuntaba, todo señalaba al Señor Jesucristo y Él es el cumplimiento de ello. Cuán importante entonces será que recordemos continuamente esta lección. Este pasaje es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Por un lado nos debe de animar, nos debe de consolar, porque podemos confiar entonces en nuestro Padre Celestial. Fue fiel en cumplir cabalmente cada una de las promesas que había hecho para llegar finalmente al Cristo. Será fiel en cumplir cada una de las promesas que ha hecho también con cada uno de nosotros. Él ha dicho que salvará a todos los que crean en Cristo. ¿Él lo ha dicho? Él lo hará. Y yo te digo a ti, abrázate de esa promesa. Él lo ha dicho y Él lo hará. Veíamos Números capítulo 23. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. O en las palabras de Pablo a Timoteo, él permanece fiel. El Señor no puede negarse a sí mismo. Aférrate a ello. Por eso la importancia de entender esta genealogía. Ahora, yo decía un aspecto muy importante cuando vemos una genealogía. De acuerdo al autor, de acuerdo al comentarista, algunos se fueron por una línea, otros fueron por otra línea. Hay varias líneas muy interesantes que podemos obtener de aquí. Sin embargo, creo que una de las que quiere exaltar Mateo es la gracia de Dios. Aspecto fundamental que quiere exaltar Mateo. En esta genealogía podemos ver la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, como lo hemos dicho, desde el Génesis. Luego al patriarca Abraham, luego a David
para que finalmente de su descendencia viniera el Mesías y Rey. Ahora un punto, no sé si lo comenté hace unos minutos, pero si no quiero retomarlo ahorita que lo recordé, no quisiera que se me pasara. Cuando hablábamos acerca de la promesa de Génesis 3:15 y hablamos acerca de las genealogías, decíamos que había aproximadamente o hay más de 50 genealogías en el Antiguo Testamento. Ahora, este punto es muy importante. Aquí ya nos brincamos y decíamos, se cumplió la promesa hecha a Abraham, se cumplió la promesa hecha a David. Pero déjame te digo que todas esas genealogías que vemos a lo largo del Antiguo Testamento era un desarrollo que iba apuntando y señalando hacia el cumplimiento de Génesis 3:15, que era Cristo. De ahí la importancia entonces de seguir examinando estas genealogías. Ahora, dicho esto, vamos a contemplar la gracia de Dios en esta genealogía. Este sería nuestro cuarto punto. La gracia de Dios reflejada en la genealogía del Señor Jesucristo. A pesar de que el Señor pudo haber tenido una ascendencia pura y sin mancha, y claro, Él lo pudo haber hecho, Él es todopoderoso para haberlo hecho, y para que nadie levantara reproche en un momento dado ni contra el Cristo ni contra su ministerio. Sin embargo, vemos que desde esta genealogía podemos observar indicios de su preciosa humillación y de, como dice Filipenses capítulo 2, cómo se despojó a sí mismo haciéndose en forma de siervo. O como dice un salmo acerca de él mismo, que él se hizo oprobio y no hombre, gusano, despreciado por los hombres. Y podemos verlo a la luz de esta genealogía. Cuando tú puedes ver hombres y mujeres que son indignos, lo único que podemos es resaltar la infinita gracia de Dios. Vamos a comenzar hablando de estos hombres indignos y que sin embargo fueron los ascendientes o descendientes del Señor Jesucristo. Comencemos con los patriarcas. El primero fue Abraham. Abraham, ¿no acaso es al que le llamamos el padre de la fe? Pues bueno, este padre de la fe, recordemos que estando en la tierra a la cual Dios le había llamado, en ese tiempo dice la Escritura que hubo una gran hambruna y él, sin consultar a Dios, decide ir rumbo a Egipto. Este Abraham, que era alguien que acostumbraba a levantar constantemente altares para invocar el nombre de su Dios, en ese momento no lo había hecho. Llega finalmente a Egipto, se da cuenta que su mujer es una mujer de aspecto hermoso, por lo cual siente un temor por su vida y miente ante Faraón diciéndole: es mi hermana y no mi esposa. El padre de la fe hizo esto. No, pero no lo hizo solo una vez, lo hizo en 2 ocasiones. Más adelante, con Abimelech hizo exactamente lo mismo, diciendo que era su hermana y no su esposa. Y todo por guardar su vida. Quería guardar su vida exponiendo la integridad de su amada y santa esposa. ¿Qué pasó con este varón tan especial, tan santo como lo fue a él? Quiso guardar su vida. Es un aspecto también de cobardía. Aquellos que quieren guardar su vida, dice el Señor, la perderán. Pero vamos, en el contexto de él, quiso guardar su vida porque estaba dejando de confiar en Dios. Se había olvidado de su Dios, al cual creía y al cual servía. Y ahora lo había expuesto a vituperio con esos falsos testimonios. Luego está Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Decíamos, es seguro que no lo instruyó para que fuera un mentiroso y mucho menos para que dijera la misma mentira con él ante también el rey Abimelech. Sin embargo, Isaac hizo exactamente lo mismo, mintiendo diciendo que Rebeca era su hermana y no su esposa.
Y lo hizo por el mismo temor, por la misma cobardía que en ese momento sintió, que pudiera correr riesgo su vida. Se olvidó entonces de Dios y de sus promesas. ¿Qué decir de aquellos dos hombres de espíritu furioso llamados Simeón y Leví? ¿Recuerdas a estos hombres que en su ira mataron a todos aquellos varones de Siquem? Cuando se enteraron acerca de la deshonra de su hermana Dina, que había sido tomada por el príncipe de Siquem, estos dos hombres, estos dos patriarcas, decidieron matar a filo de espada a todos los varones que había allí. Pero a pesar de estos terribles hechos que te estoy diciendo, y este es el punto para exaltar la gracia, Dios decidió extenderles esa infinita y abundante gracia, y no solamente a Judá, no solamente a Leví, no solamente a Simeón, sino como lo vemos en el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. No solamente le extendió la gracia y la misericordia a ellos tres, sino a todos, a los 12 patriarcas. A pesar de que habían sido grandes pecadores, la gracia se extendió a todos ellos. La implicación cuando lo ves aquí, en la genealogía del Señor Jesucristo, es que ellos alcanzaron también la salvación. Porque no te encuentras, por ejemplo, aquí a Esaú, hermano de Isaac, de Jacob, o a Ismael, hermano de Isaac. Pero aquí hay un énfasis con respecto a los hermanos de Judá. Más adelante, estos 12 se convirtieron en los jefes de las tribus de Israel. A pesar de ser infieles, Dios permaneció fiel y su gracia siempre estuvo en todo momento con ellos, aun en aquellos momentos que recordamos de reprensión y disciplina que experimentaron también ellos. Ahora pasemos a hablar un poco acerca de los reyes de Israel. Ahora, ¿no acaso muchos de los reyes que menciona y otros que no menciona fueron grandes pecadores? No todos los reyes fueron salvos. Ejemplo nada más por citar algunos, está Roboam, está Acaz, está Amón, Jeconías, que eran algunos, inclusive fueron unos reyes sumamente perversos. Pero en varios otros, varios de ellos, podemos ver la gracia de Dios para salvarlos y perdonarlos y ahora hacerlos ascendentes del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cuánta infinita misericordia y gracia de nuestro Señor? Y por eso Pablo puede entender que verdaderamente se humilló a lo sumo. A lo sumo se humilló el Señor, pudiendo tener una descendencia santa en todos los aspectos. Lo pudo haber hecho, pero ve la manera en que decidió venir el Señor. Entonces hemos hablado de Abraham y los patriarcas. Ahora vamos a hablar un poco con respecto a David, porque dice también Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Con respecto a David, solamente por retomar algunos aspectos que en algunas otras ocasiones hemos comentado, recordemos que David, el gran rey de Israel, el gran cantor de Israel, uno de los hombres más piadosos de todo el Antiguo Testamento, pecó de una manera muy grave al codiciar y adulterar, y lo que hizo más grave, con la mujer de uno de sus mejores amigos y con un hombre que era uno de los más valientes de todo el pueblo, de todo el ejército de Israel, este hombre llamado Urías Eteo. Pero decíamos que la condición de David se agrava todavía, de este hombre que es del linaje del Señor, linaje de David, se agrava todavía más cuando recordamos que es entregado para morir
a Joab, a su general del ejército, a manos de los enemigos del mismo pueblo de Israel. Todo esto hizo este piadoso varón. Algunas veces he comentado que es lo que marca o lo que podemos ver a la luz de toda la escritura o de la historia de David, es que no lo pudo superar nunca. No solo por el Salmo 51, el Salmo 32, no solo por eso. Podemos ver historias terribles acerca de la vida de David, cómo el resultado, el fruto que tuvo en su hogar fue nefasto. No supo gobernar correctamente a sus hijos y vemos esa violación que cometió Amnón con Tamar, o esa rebelión armada que cometió Absalón para usurpar el trono de su padre. No pudo con ese pecado. Ahora, este sería un paréntesis para ti si eres santo. Estamos gozándonos en medio de esto de decir cuánta gracia y misericordia para miserables pecadores. Pero esto no es pretexto para que nosotros podamos decir, como dice el apóstol Pablo, que donde la gracia abundó, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. En el sentido de que pequemos para que la gracia abunde. No es la intención. Es la intención más bien para rendirnos más a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. El ver que éramos uno de estos abominables hombres también nosotros. Otros reyes que siguieron al Señor, pero que aún así pecaron de diferentes maneras. ¿Recuerdas aún, por ejemplo, al rey Ezequías, que mostró sus tesoros a aquellos príncipes de Babilonia? ¿Qué decir de Asa, Usías? En general caminaron bien con Dios, pero también cayeron una y otra vez. Esto también lo pudieras estudiar en el libro de Crónicas y en el libro de los Reyes. Nuevamente podemos ver una y otra vez la gracia de Dios en ellos, a pesar de abundar su pecado. Ahora, sin embargo, el pecado de los reyes de Israel y del pueblo de Israel fue creciendo y llegó a tal grado que recordamos aquel juicio de Dios en el que finalmente son enviados a Babilonia. Gran juicio de Dios por su pecado constante. 70 años al exilio a Babilonia. Finalmente podemos ver la gracia de Dios. Para terminar, digamos, con el siguiente bloque, la gracia de Dios en mujeres, en 4 mujeres que se mencionan en los versículos 3 al 6. Vamos a leer el versículo 3 al 6 para que podamos tomar y cerrar con esta abundante gracia del Señor. Versículo 3, Mateo 1. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón, ya me fui. No, está bien, está el 6. Y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rab, engendró de Rab a Boz, Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y de Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahora, una vez más, creo que la mayoría de nosotros se le hubiera hecho lógico que en lugar de escuchar la mención de 4 mujeres gentiles con un testimonio pésimo, hablando antes de la conversión, antes de la gracia que habían experimentado, más bien hubiéramos pensado que el Señor Jesucristo pudo haber venido del linaje de los patriarcas, hablando particularmente de sus mujeres, y poder leer, por ejemplo, que Judá engendró de una de las esposas de ellos a fulanito. Y yo estaba pensando particularmente en lo que fue Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, o Lea, esposa de Jacob. Era más, para nuestra mente carnal hubiera sido más adecuado, y para los judíos más, ¿no? Por eso decíamos, para que los judíos todavía con esto, imagínate lo que estaba haciendo el mismo Dios en los cielos, mostrándole de dónde venía el Mesías. 4 mujeres que no eran dignas de ser descendencia del Mesías.
mujeres que tenían mala reputación. La primera de ellas, Tamar. ¿Quién era Tamar? Contexto general, una mujer de origen cananeo. Era la nuera de Judá. Esta mujer, nada más para recordar un poquito su contexto, recordemos que se había casado con hijo de Judá. Finalmente, por su pecado, el Señor lo mata. Después viene Onán. Onán debió, de acuerdo al levirato, levantar descendencia para su hermano muerto. Este no lo hizo y vino la ira de Dios y lo mató. Entonces Judá decide prometer a Sela, su tercer hijo, para que le levante descendencia. Sin embargo, Judá no hizo lo que había prometido. Pasa el tiempo y alguien sabe que Judá iba a estar en Timnar. Y va y le avisa a Tamar, tu suegro va a estar por aquí. Ella inmediatamente se quita las vestiduras de su viudez y se pone o se disfraza como prostituta. Así va al encuentro de él. Finalmente sabemos lo que pasó. ¿Cuál es el problema de esto? Pues fue una fornicación. Sí, fue una fornicación. Pecado para Judá, pecado también para Tamar. Pero eso se llama también incesto. O sea, más vergonzoso todavía. Pero de aquí nacieron, dice el texto, dos gemelos, Fares y Sara. Oye, pero también Sara está mencionada en la genealogía, similar a los patriarcas. La gracia y la misericordia de Dios también se extendió para con ella. Por eso aparece también en el libro de las genealogías del Señor Jesucristo. Pero luego está alguien que la mayoría de nosotros, o los que tienen contexto evangélico, recordamos que es Rahab. Cuando alguien dice Rahab, inmediatamente le viene a la mente la segunda parte, pareciera su apellido, pero era su oficio, era su profesión. Rahab, la ramera. Esta mujer habitaba en Jericó. Recordamos que ella había ocultado los espías que había enviado Josué para verificar, confirmar, para animar a sus hermanos de que efectivamente en la tierra prometida fluía leche y miel. Pero recordamos que esa mujer mintió y ocultó a los dos espías. Sí fue pecado. Hacemos un paréntesis, cerramos el paréntesis. Sin embargo, la Escritura dice que el Señor decidió hacerle bien a ella y a toda su familia, guardándolos y resguardándolos de la destrucción completa en Jericó. Finalmente esa mujer también fue salva. No solamente la resguardó en su vida, fue una mujer que fue salva. Y como lo decíamos en el libro de Números, es alguien que forma parte de esa preciosa descendencia del Señor Jesucristo. Tercer lugar, Ruth. ¿Sí te vas dando cuenta de cuánta infinita gracia? Ese es el propósito de lo que ahorita estamos tratando de exaltar. Gracia infinita, gracia abundante de parte de Dios. Ruth, la moabita, esposa de Booz, bisabuelo de David, o bisabuela de David. Después de la muerte de su esposo, recordemos que se fue a vivir con Noemí, regresan a Belén de Judea, que es de donde eran ellos, regresan a Israel. Y recordemos que el contexto particular con respecto a Moab lo tenemos en la manera en que nace el pueblo de los moabitas, que es producto también de un incesto entre una de las hijas de Lot con Lot. Y de ahí sale el pueblo de Moab, uno de los pueblos más enemistados contra el pueblo de Israel, uno de los pueblos más enemigos del pueblo de Dios. De ahí salió esta Ruth. A pesar de ello, Dios le otorgó también abundante gracia a esta mujer que sería la bisabuela de David. Y como lo hemos dicho ya acerca de Betsabé, que por cierto, si te das cuenta, no se menciona el nombre de Betsabé, dice de la que fue mujer Urías Eteo. Y la implicación es porque se toma una responsabilidad primaria en el caso de David. David tomó a Betsabé. Pero por supuesto, no podemos quitarla de esta lista de mujeres
indignas que no merecían formar parte de este linaje. Decíamos que estaba casada con uno de los hombres, yo diría, espiritualmente hablando, más piadosos de ese pueblo. ¿Por qué digo esto? Uno te decía, cuando le dijeron, lleva esta carta con Joab, no preguntó, obedeció y siguió adelante, sin saber que era su sentencia de muerte. Cuando le decían, ve, desciende con tu esposa, no puedo. El arca del Señor está en guerra, ¿cómo he de bajar con ella? Hombre piadoso, hombre valiente, no tuvo temor ir hasta adelante a donde lo mandó David para matarlo. Uno de los hombres más valientes y más piadosos de aquella época, que fue tomado muy en poco. Finalmente esta mujer comete adulterio con el rey David. De ellos nace Salomón, quien después sería el sucesor de David y ascendiente real del Mesías. Pero la gracia de Dios, como lo hemos visto, convierte finalmente a Betsabé en la esposa del gran rey de Israel y madre del que sería el próximo rey. Ya de Salomón no nos daría tiempo a hablar, solamente decir que fue quien sembró muchísimas semillas de corrupción en los reyes que vendrían. 700 mujeres, 700 concubinas, 300 esposas, y todas ellas, hablando de las concubinas, le inclinaron su corazón hacia los dioses falsos, hacia los ídolos. Al incluir a estas mujeres gentiles, también estamos viendo el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Se estaba cumpliendo. Pecadores de otras naciones ahora estaban siendo incluidos en el pueblo de Dios, y esto por pura gracia. Esto nos muestra cómo el Rey Jesús vino a derribar la pared intermedia de separación que había entre los judíos y entre los gentiles. Eso lo vimos, lo pudimos compartir del libro de los Efesios. Así entonces, esta genealogía es mucho más que una lista muy interesante de los antepasados del Señor Jesús. Se trata de un glorioso testimonio de la gracia de Dios y del ministerio del Rey de Gracia en esta tierra. Amigo que estás aquí, el día de hoy te has podido dar cuenta que ningún hombre o mujer puede estar fuera del alcance de la compasión del Señor Jesucristo. Quizás tus pecados puedan ser o no tan graves como los de los hombres que ha venido mencionando Mateo, el apóstol Mateo. Pero ni aun estos pueden cerrarte la puerta al cielo si tú te arrepientes y pones plenamente tu confianza en el Señor Jesucristo. Fíjate, si al Señor no le avergonzó nacer de una mujer cuyo linaje tenía tal lista de pecadores, confía y recuerda esto: tampoco se avergonzará de llamarte hermano y de darte la vida eterna. Y hermanos que están aquí, debería de sorprendernos esta gran lista de pecadores por quienes vino el Señor Jesucristo, incluyendo a quien no mencionamos, aquella vil pecadora que era María, su madre. Pero debería sorprendernos todavía más que esa misma gracia que experimentaron todos estos hombres es la misma gracia que el Señor ha aplicado en nuestras propias vidas. Y esa gracia la recibimos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y ahora, por medio de esta santa ordenanza, recordaremos el costo de ahora poder formar parte del pueblo de Dios. Oremos al Señor.